Y desde luego todo lo que es simplificación administrativa involucra y se entiende en una lógica principalmente de procedimientos. Su nombre de por sí ya es bastante claro. ¿Cómo logramos hacer que la dinámica del procedimiento administrativo o la del control previo por parte de la autoridad administrativa no se convierta en un lastre o finalmente en una barrera que el administrado pocas veces va a querer sortear? La lógica del derecho administrativo ya de por sí se construye sobre una premisa de libertad. Cuando nosotros estudiamos derecho administrativo en las universidades y quienes la ejercemos del sector público y del privado, como es mi caso, la lógica del derecho administrativo es finalmente servir, darle herramientas al administrado para que éste pueda hacer ejercicio de garantías de tutela y protección de sus intereses y derechos frente al interés público, frente al ejercicio del poder público. ¿Eh? Y uno de esos canales a través de los cuales se ejerce ese poder público es el procedimiento administrativo. Cuando estamos en el marco de un procedimiento administrativo, estamos sujetos al ejercicio de un poder estatal, público, y esta herramienta, el procedimiento, sirve para poder construir, contradecir aquello que la autoridad administrativa pretende declarar, resolver, decidir. Entonces, y es aquí donde tiene lugar principalmente la simplificación. ¿Cómo hacemos para que ese camino, en lugar de servir al ciudadano, no se convierta en un obstáculo, un desincentivo? Todos queremos y somos titulares de derechos, todos queremos una licencia, todos queremos un permiso, una concesión, innumerables procedimientos listados en los textos únicos de procedimientos administrativos de las entidades. Todos queremos acceder a un título para poder realizar alguna actividad enmarcada dentro de nuestras libertades, dentro de nuestros derechos. Pero si el camino para obtener eso es tan engorroso, tan costoso, toma tiempo y hasta genera pereza caminar por esa vía, lo único que vas a lograr es que esa participación privada no se dé y la dinámica finalmente de la sociedad requiere, sobre todo en términos económicos, un ánimo privado de participar en el mercado. Y segundo, puede generar otra consecuencia que es la informalidad. No quiero transcurrir el camino del procedimiento administrativo por lo costoso, lo engorroso. Está redactado como para abogados y yo no quiero contratar a un abogado. Entonces, mejor no transcurro el camino y hago mi propio camino de manera informal. 70% del mercado en el país es informal y en gran parte también se debe a temas burocráticos y de eh, muchas barreras ilegales y razonables que se establecen marcadas en los procedimientos administrativos. ¿Qué es la actividad de fiscalización? Como sabemos, desde la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General con el Decreto Legislativo 1272 que fue publicado en el peruano en el 2016, en diciembre del 2016, es que se incorpora ya de manera bastante específica el capítulo referido a la fiscalización, ¿no? Y señala en el artículo 39 como definición que constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo y siempre en el marco de una prevención de riesgo. ¿Por qué es importante la fiscalización de la administración pública? Precisamente para evitar desenlaces fatales como hemos sido testigos nosotros en los últimos años. Por ejemplo, quería hacer mención al caso que sucedió en la discoteca Utopía, al incendio en las Malvinas y recientemente a lo acontecido en la discoteca Los Olivos. La actividad de fiscalización justamente busca que se minimice el riesgo de poder tener ese tipo de desenlaces por el incumplimiento. En este caso observamos que fue, por ejemplo, en el caso de Utopía, el incumplimiento de condiciones en materia de seguridad en edificaciones.
no se contaban con salidas de emergencia que fueran idóneas, productos inflamables, entonces era una situación lamentable que aconteció en Utopía. Igual en las Malvinas, no solamente con las condiciones del establecimiento comercial en sí, sino también con la actividad que desempeñaron, que desempeña SUNAFIL en este caso para revisar si es que efectivamente los trabajadores o los colaboradores tienen todas las medidas de seguridad para poder realizar sus actividades económicas. Y finalmente, en el mismo caso, la discoteca de Los Olivos, no solamente por las condiciones de seguridad, pésimas condiciones de seguridad en este caso de la discoteca, sino también porque estaban contraviniendo un mandato establecido en el estado de emergencia, que era el aislamiento los días domingo, ¿no? ¿Por qué hago mención a la incorporación de la sección referida a la actividad de fiscalización? Porque es que el 1272 incorpora una sección bastante detallada de la actividad de fiscalización. No solamente por el tema del que les acabo de comentar, sino también porque la actividad de fiscalización se encontraba muy dispersa en las normas sustantivas, en las normas sectoriales. OSINORMIN, todos los entes fiscalizadores y reguladores tenían en sus acápites, en la sección de fiscalización, criterios sumamente dispersos, no había un ejercicio uniforme de esta actividad de la administración pública. Y es por eso que quise incorporar la exposición de motivos del decreto legislativo 1272, donde señala que la inclusión en la ley de procedimiento lo que supone es tener reglas claras y comunes, ¿no?, dentro de una estructura y una lógica que favorezca una garantía al administrado en cuanto al alcance de la diligencia de fiscalización, en cuanto a los límites que tiene la administración pública para ejercer las facultades de fiscalización. Entonces, con reglas claras, con criterios uniformes, es que la Ley de Procedimiento Administrativo General es un punto de partida y es la base por la que posteriormente las normas especiales deben regirse. Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus órganos competentes o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias para que se realice esta ejecución forzosa. La primera es que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida en favor de la entidad. Se entiende por dar que el administrado tenga que entregar algo a la administración. Por hacer, se entiende que el administrado debe hacer algo, y por no hacer, que se abstenga de realizar algún acto. La segunda es que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. Quiere decir que el acto administrativo tenga un mandato expreso. La tercera, que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. Quiere decir que la autoridad que realice el acto tenga competencia para legitimar el acto administrativo en cuestión. La cuarta es que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable. Es importante que la administración pública efectúe el apercibimiento del caso al momento de dar el mandato. Y la quinta, que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su ejecución, ya que hay órdenes que solo se pueden dictar por un juez, como por ejemplo el allanamiento de un local. Existen formalidades para llevar a cabo el inicio de la ejecución, ya que también es un procedimiento. Previamente se debe notificar al administrado, en la cual se indica que se están haciendo ejecuciones para llevar el administrativo. La autoridad puede notificar el inicio de la ejecución sucesivamente a la notificación del acto ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir espontáneamente la prestación a su cargo. Los medios de ejecución forzosa. Se realizará siempre que respetando el medio de razonabilidad y se debe elegir entre las medidas la menos restrictiva a la libertad individual en caso que sean varios los medios aplicables. El primer medio de ejecución forzosa es la ejecución coactiva. Hay una ley de ejecución coactiva que indica los pasos. Entre ellos es importante notificar al administrado el acto que tiene el mandato de la obligación. Busca que el administrado cumpla con la obligación. La segunda es la ejecución subsidiaria.
que significa que la Administración puede disponer que el acto lo realice un tercero, es decir, no necesariamente la persona destinataria de la obligación. La tercera es la multa coercitiva, y es un mecanismo para obligar al administrado a cumplir el mandato ordenado. Procede en actos personalísimos. No es una sanción, por lo que es independiente de las sanciones que sean compatibles con la situación. Compulsión sobre las personas. Los actos administrativos pueden ser ejecutados por compulsión sobre las personas cuando la ley expresamente lo autorice, respetando su dignidad y los derechos reconocidos en la Constitución. Si los actos fueran de cumplimiento personal y no fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, de los que se deberán regular judicialmente. Bien, comenzamos a manera de ejemplo con un trámite. En este caso, empezamos acá en el trámite administrativo donde el usuario o el administrado presenta, bajo los requisitos que establecen dichas entidades, como la municipalidad distrital de la jurisdicción o la municipalidad provincial o los gobiernos regionales, frente a los trámites que yo estoy solicitando, sea una licencia, sea una autorización. En este caso, nuestro administrado está solicitando una licencia de edificación. Ahora, en este caso, la administración, conforme a sus atribuciones, revisa el expediente, revisa el trámite administrativo, califica, conforme lo establece el artículo 30 de la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general. Ahora, una vez que yo reciba, el usuario o administrado reciba su respuesta, que básicamente va a ser a través de una resolución administrativa, yo como usuario, al no estar conforme con dicha respuesta, tengo la posibilidad y un derecho que me ampara poder impugnar a través de los siguientes recursos impugnatorios. El primero es el recurso de reconsideración, plasmado en el artículo 208 de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general. El recurso de apelación en el artículo 209 del mismo cuerpo legal y el recurso de revisión en el artículo 210 del mismo cuerpo legal. Ahora, el recurso de reconsideración tiene como finalidad, su mismo nombre lo dice, reconsiderar, permitir que la entidad administradora pueda reconsiderar la primera respuesta otorgada al administrado, para lo cual dicho recurso se presenta con medios de prueba nuevos que puedan ser calificados en este recurso. Asimismo se presenta con los recursos, con las formalidades que establece el artículo 211, que es la firma del letrado o abogado, y con los requisitos de forma que son básicamente plasmados en el artículo 113 del mismo cuerpo legal. Entonces, la administración al recibir tiene la opción de calificar declarándola infundada o fundada. En este caso, viéndose la opción que es infundada, puedo recurrir al segundo recurso, que es el de apelación. El recurso de apelación básicamente tiene como por finalidad que la administración pueda revisar si es que en la primera etapa y en esta revisión administrativa no ha ocurrido un vicio que pueda permitir que se haya vulnerado algún derecho del administrado. Asimismo, también se pueden presentar los medios de prueba nuevos que ameriten y que sean necesarios para la calificación de este recurso. Ahora, entendiéndose que la respuesta sigue siendo negativa por parte de la administración, aquí se agota la vía administrativa, es decir, se resuelve declarando infundada el recurso y asimismo la administración da por agotada la vía administrativa. En ese sentido, al administrador le otorga, le expide en este caso el derecho que pueda ir al Poder Judicial para poder solicitar este mismo derecho, pero vía Poder Judicial a través de un proceso contencioso administrativo, o le decimos nulidad de resolución administrativa. Ahora, por último, el recurso de revisión es un recurso amparado en el artículo 210 del mismo cuerpo legal, que básicamente se utiliza de manera excepcional para que
todos los actuados pasados en la primera y segunda etapa pueden ser revisados por un superior jerárquico de competencia nacional. Es decir, si aquí hay entidades estatales o el sector público, pudiendo ser de repente los superiores de estas entidades provinciales o regionales, como ejemplo un ministerio, se puede elevar todos los actuados de aquí para que este superior lo pueda revisar como última instancia. De tal manera, revisando igual, de la misma manera, los requisitos básicamente legales, que se haya realizado todo esto bajo los principios del debido proceso y también conforme los establecen los principios de legalidad y que todo está regido conforme a ley. Entonces, igual, también concluye con una resolución. Ahora, todos estos recursos se presentan bajo los siguientes plazos. Los administrados tienen 15 días hábiles para poder solicitar o presentar los recursos pertinentes. Y la administración tiene 30 días hábiles para calificar y resolver los recursos impugnatorios. Ahora, en el entendido caso de que la administración no resuelva en los 30 días hábiles que establece la norma, yo me puedo acoger al silencio administrativo, ya sea positivo o negativo, donde pueda otorgarme mi derecho de manera legal. El silencio administrativo podría ser definido como una ficción jurídica creada con el fin de proteger a los particulares frente a una administración poco diligente. Me explico. Ante los constantes incumplimientos por parte de las administraciones públicas de su obligación de responder a las solicitudes de los particulares, se hizo necesario arbitrar algún mecanismo que permitiera a los ciudadanos reaccionar frente a ese mutismo de los entes públicos. Y así aparece en nuestro ordenamiento jurídico la figura del silencio administrativo negativo, pensado como un instrumento para abrir la vía jurisdiccional y salvar al ciudadano de tener que esperar eternamente a que la administración decidiera cumplir con sus funciones. Ello no obstante, mucho ha cambiado el silencio desde aquellos tiempos en los que era concebido de esta forma. Fundamentalmente porque nuestro legislador se dio cuenta de que al otorgar al silencio sentido negativo, es decir, al otorgar a la callada por respuestas de la administración el efecto equivalente al de un acto desestimatorio, solo fomentaba esa actitud poco diligente y despreocupada de las administraciones. Dicho esto, y dado que difícilmente podemos conocer dónde estamos sin saber de dónde venimos, empecemos por el principio. El procedimiento administrativo es el cauce de actuación de las administraciones públicas y tiene como resultado un acto administrativo, que no es más que la decisión que toma una administración en un asunto concreto. Dicho procedimiento puede iniciarse de dos formas: de oficio, que es cuando lo inicia la propia administración, o a solicitud de la persona interesada. A nosotros en este momento nos interesa la segunda forma de iniciación, es decir, la que trae causa de una solicitud previa del ciudadano. Pues bien, presentada nuestra solicitud e iniciado así el procedimiento, la administración dispone de un plazo para dictar resolución y para notificarla. Ese plazo generalmente es de 3 meses, salvo que la norma reguladora del procedimiento prevé un plazo mayor, en cuyo caso lo normal es que se amplíe a 6 meses. Pues bien, ¿qué ocurre si, transcurrido el plazo previsto, la administración no nos ha notificado la resolución? Entonces opera la figura del silencio administrativo, que puede ser positivo o negativo. El silencio administrativo negativo equivale a un acto desestimatorio de nuestras pretensiones, es decir, a un no a nuestra solicitud por parte de la administración. ¿Qué podemos hacer con ese no? Pues tenemos dos opciones. La primera es esperar, porque pese a que haya operado el silencio, la administración sigue estando obligada a resolver y esa resolución que debe dictar no se encuentra vinculada al sentido desestimatorio del silencio, razón por la cual puede contradecirlo y ser una resolución estimatoria o positiva. La segunda opción es interponer el recurso que corresponda en vía administrativa
reposición o alzada, o en su caso ante los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo, como si de un acto desestimatorio y expreso se tratara. Ha de precisarse en este punto que no hay plazo para recurrir frente a una desestimación por silencio, ni en vía administrativa ni jurisdiccional. Cuidado, porque el sentido negativo del silencio tiene que venir fijado por una norma con rango de ley o norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España. En nuestro ordenamiento hoy la regla general es que el silencio administrativo es positivo. Es decir, que si no hay una norma con rango de ley que prevea que el silencio es negativo, el silencio será positivo. ¿Esto qué significa? Pues que como la administración no ha sido diligente y no ha resuelto y notificado en plazo, por ministerio de la ley, ese silencio se convierte en un acto positivo, estimatorio de nuestras pretensiones. En los casos en que opere el silencio administrativo positivo, la resolución posterior que dicte la administración, porque no podemos olvidar que está obligada a resolver, solo podrá ser confirmatoria de ese silencio, es decir, que solo puede consistir en una resolución estimatoria de nuestras pretensiones.